Bueno, pues dentro de los tropos vamos a hablar uno nuevo llamado pleonasmo, que no lo voy a explicar mucho porque ustedes lo vieron perfectamente el cuatrimestre pasado. El pleonasmo también se conoce como redundancia, es decir, que es una figura retórica en la cual se utiliza una o más palabras innecesarias en una sola frase, con el fin de embellecer, añadir expresividad a lo que se dice, o también se le llama redundancia cuando el pleonasmo es malo, es decir, cuando es una frase inafortunada porque repites de manera ilógica una sola idea con varias palabras. Los pleonasmos entonces van a consistir en decir dos veces lo mismo de manera innecesaria, como los famosos que les digo que se les llama redundancias y son inafortunados porque las utilizamos de manera de sin pensar, como por ejemplo el famoso subo para arriba, bajo para abajo, o fue encontrado el cadáver del muerto. Entonces, eso se les llama pleonasmos. Como les digo, hay pleonasmos buenos y hay pleonasmos malos. Los pleonasmos buenos son estos que decía aquí, que se utilizan para embellecer, para añadir expresividad a lo que se dice y no son tan malos desde el punto de vista literario. Pero los pleonasmos en los que se repite de forma innecesaria, pues los vamos a conocer como pleonasmos malos, pudiéramos decir, y son frases inafortunadas. Ejemplos de estos tipos de pleonasmos, estos que tenemos aquí en la parte superior, a ver, perdón, estos que tenemos aquí en la parte superior son los pleonasmos que pudiéramos decir que hasta cierto punto se les llamaría pleonasmos buenos. Dice, la justicia justa y recta. A veces pudiéramos pensar que justicia justa es un pleonasmo o es una repetición innecesaria, pero no se utiliza de forma necesaria para decir que exactamente la justicia tiene todas las características que denota la definición, de darle a cada quien lo que le corresponde. Dice, salió volando por los aires. No hay otra forma de volar más que sea por los aires. Es un pleonasmo, pero esta frase se explica o se utiliza cuando queremos expresar o cuando estamos explicando algo y queremos exagerar o decir lo que con otras palabras se pudiera decir como literalmente. Entonces utilizamos esta frase, o lo vi con mis propios ojos. Por ejemplo, si un papá te dice, típico Reynosa, oye, asómate a ver si está el carro allá afuera. Y tú le dices, sin ir a asomarte, le dices, sí, sí está, pero que te asomes. Entonces tu papá, tú le puedes decir a tu papá, así como exagerando, sí está, lo vi con mis propios ojos, que quiere decir que estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo. O está escrito de mi puño y letra. Esta frase se utiliza o se utilizaba en los testamentos para explicar que la persona en verdad era quien estaba escribiendo su última voluntad, y entonces son pleonasmos que pudiéramos decir pleonasmos buenos. Lo he pintado con mis propias manos. Cuando alguien está muy orgulloso de lo que hizo, entonces puede utilizar esta frase. O los pleonasmos malos, o los pleonasmos llamados entonces redundancias, que es vamos a resolver este difícil reto, pues ya no tengo que decir difícil porque un reto es algo difícil de hacer. Entonces, simplemente pudiéramos decir, vamos a resolver este reto y ya, por ende, decimos o pensamos que es algo difícil. Vio un falso espejismo. Esta también es una frase inafortunada porque los espejismos son cosas falsas, cosas que nos imaginamos y están fuera de la realidad. Por lo tanto, decir falso espejismo es repetir lo mismo dos veces.
Ayer por la mañana se practicó la autopsia al cadáver del fallecido y ahí estamos hablando de el cadáver del fallecido y autopsia. Ya no podemos decir o ya no tendríamos ni siquiera que decir al cadáver porque las autopsias se hacen a los cadáveres y los cadáveres son fallecidos. Entonces esta es una repetición 3 veces de algo innecesario. O la que sigue, las calles de la ciudad se hallaban cubiertas de nieve blanca. No deberíamos de haber puesto el adjetivo de blanco porque se supone que toda la nieve es blanca. Entonces estamos utilizando 2 veces algo que ya se supone sabemos. Y bueno, entonces a esto le vamos a llamar pleonasmo. La figura retórica que vamos a ver enseguida se llama silepsis. Y la silepsis no es otra cosa más que el fenómeno gramatical que permite la coherencia entre géneros opuestos y géneros opuestos como femenino y masculino, o los géneros de número que son el singular y el plural, y son como permisos literarios o permisos gramaticales. Por ejemplo, hay personas que dicen el juez o la juez y las dos formas están bien dichas. Por ejemplo, arquitecto. Está mal dicho que a una mujer le digamos la arquitecta cuando podemos decir la arquitecto. Entonces, es una silepsis cuando utilizamos la arquitecto o la médica. No hay como tal que se diga médica para denominarle a una persona, a una mujer. Entonces dicen la médico y eso es una silepsis. Estoy utilizando el artículo de un género y el sustantivo de otro género. Entonces se permite. La sartén. Muchas veces pensamos que es el sartén y no, es la sartén. Y si se fijan, estamos utilizando algo que pudiéramos denominar masculino con el artículo femenino. Y cuando son permisos en cuanto a singular y plural, por ejemplo, lo que se escribe y es un permiso que se puede escribir de manera literaria, la mayoría nadó hacia la orilla. Pudiéramos decir que mayoría es plural y nadó es singular. Bueno, lo correcto en un lenguaje coloquial sería la mayoría nadaron hacia la orilla, pero se permite el que se escriba un singular con un plural en un mismo enunciado. Entonces vamos a decir que son fenómenos gramaticales que se permite porque se puede utilizar para una poesía, para una obra de teatro o para un libro, pero su forma correcta la vamos a poner en este caso entre paréntesis, o la mayor parte de los perritos murió. Entonces, cuando hablamos de mayor o decimos perritos murió, ahí es una silepsis porque perritos es plural y murió es singular. Entonces esta es la silepsis. La siguiente figura gramatical es la elipsis. La elipsis no es otra cosa más que construir frases de manera que vamos a omitir algunos elementos de la oración, generalmente son los verbos, pero los omitimos porque se sobreentiende que estamos hablando de él en el contexto del enunciado. Por ejemplo, a mi hermano le gusta el helado, a mi mamá no. Entonces, se supone que estamos hablando, a mi mamá no, ¿qué? Bueno, no le gusta el helado. Ya no lo volvemos a escribir porque se sobreentiende que estamos hablando del helado. A eso le vamos a llamar elipsis.
Las rosas son rojas, el cielo azul. ¿El cielo azul qué? Bueno, pues el cielo es azul. Nos brincamos ese verbo, pero el enunciado como quiera se entiende. Si se fijan, entre paréntesis le estamos poniendo que nos omitimos algo. En este caso, omitimos todos los verbos. Y dice, Juan estudia biología y María matemáticas. En la segunda parte del enunciado, cuando hablamos de María, omitimos el verbo estudiar porque se sobreentiende. Otros ejemplos, yo traigo los refrescos y tú traes las tostadas. Generalmente no hablamos de esa manera. Decimos, yo traigo los refrescos, tú las tostadas, tú la salsa. Nos estamos brincando el verbo traer. A todas esas formas en las que contraemos el enunciado se las llama elipsis. Elipsis. Bueno, la elipsis nosotros la vamos aprendiendo a lo largo de la vida para ahorrar palabras, pero cuando somos pequeños a veces las decimos y decimos, yo quiero un carrito y quiero una paleta y quiero, porque de pequeños no sabemos ahorrar palabras hasta que la mamá le dice, fastidias, no digas tanto y quiero. Entonces así es como vamos aprendiendo a ahorrar palabras y generalmente, como les digo en la elipsis, lo que nos ahorramos son los verbos para no repetirlos tanto. Y estos son las tres figuras retóricas que vamos a ver el día de hoy.